otro martes de Wellness Talks. Hoy vamos a tener un Wellness Talk al mediodía, ¿por qué no? Pero vamos a tener un Wellness Talk diferente porque esta semana y este mes estamos conmemorando y celebrando el Día Internacional de la Mujer. Hoy en este Wellness Talk, como le digo, es súper especial y es un tema que está muy cercano a mi corazón. Hoy vamos a hablar de cómo reconectar con tu poder femenino. Es un especial para mujeres y, ¿por qué no, para hombres también? Vamos a descubrir que tenemos energía femenina y energía masculina, pero nos vamos a enfocar en celebrar a las mujeres. Hoy tenemos una invitada especial que me emociona muchísimo conectar con ella y compartir con ella. La admiro de hace muchísimo tiempo. Ella tiene una trayectoria maravillosa. Aurora Brenes tiene más de 10 años en la práctica de yoga, de autoconocimiento. Ha estudiado técnicas de reconectar consigo misma, con su poder interior, con su poder femenino. Y se ha dedicado a enseñarle a otras mujeres a conectar también con su poder, a soltarse de esas capas que aprendemos de la sociedad, de nuestros padres, de la vida en general. Y hoy el regalo más grande que tenemos para ustedes es poderles compartir esas herramientas que Aurora ha ido cultivando a lo largo de su vida adulta. Entonces ya la veo conectada por aquí. Muchas gracias por estar. Te voy a sumar de una vez. Estamos conectadas. Instagram a veces demora un poquito, así que ténganos paciencia. Hola, Hello, ¿cómo estás? hola. Bien, déjame echar esto un poquito más para atrás. Perfecto, te escucho Perfecto. perfecto. ¿Me escuchas? Oye, gracias por estar aquí. Súper, hola. Yo sé que ha sido, o sea, tienes una semana súper ajetreada, acabas de salir de un retiro, estás empezando otras actividades del Día de la Mujer también, entonces te agradezco inmensamente el tiempo y el espacio y el cariño que nos estás compartiendo al estar aquí hoy. No, no, gracias a ti por invitarme y por tan linda No, con todo introducción. gusto, and I meant every word. Más bien, cuéntanos un poquito tú, on your first person, de tu trayectoria, qué te llevó a explorar el yoga y todas estas prácticas de autoconocimiento y cómo han transformado tu vida. Bueno, como decías tú, sí, ya hace más de 10 años empecé a practicar yoga, pero era como bastante on and off. Yo estaba en la universidad, entonces, bueno, como cualquier persona de college, por lo menos en mi época, porque hoy en día los niños jóvenes están súper avanzados, pero en mi época yo hacía yoga, sobre todo cuando estaba en Summer en Panamá, y luego me fui a vivir a Barcelona por un semestre y ahí conecté con profesores fantásticos, siento que por primera vez conecté con personas que vivían su yoga, ¿sabes? Como conocí a profesores que me hablaban de la filosofía y me hablaban de unas profundidades de la práctica que yo nunca había realmente explorado. Y en Barcelona también me di cuenta muchas cosas de mí misma, y que tenía muchas cosas que quería cambiar de la manera en la que yo estaba básicamente llevando mi estilo de vida, sí, mi vida personal, mis relaciones. Y regresé a Panamá y empecé algo que se llama yoga terapia. Entonces encontré como este tipo de terapia a través del yoga y me encantó, me llamó muchísimo la atención. Yo no quería ir como a terapia tradicional, ya había probado eso en un momento de mi vida y en ese espacio, en ese momento no era lo que estaba buscando. Y poder integrar el yoga como terapia de cuerpo, pero también de mente y cambiar mi estilo de alimentación y eso como que me abrió las puertas a todo lo que he recorrido desde entonces. Y en ese momento me sentí muy llamada a tomar mi entrenamiento, mi profesorado de yoga, que no solo fue para poder enseñar yoga, sino fue una inmersión súper profunda en esta práctica. Y bueno, yoga definitivamente me abrió las puertas a un montón de otras herramientas. Cuando terminé ese entrenamiento y me gradué de la universidad, tomé una certificación de health coaching. Nunca me dediqué como a ese tipo de coaching, pero realmente me abrió la mente, me enseñó muchísimas cosas
Y bueno, ya de ahí en adelante todo ha sido como ir abriendo puertas. Me fui a vivir a Asia por casi un año, que eso también tuvo un impacto enorme en mi conocimiento, en mi persona. Y en Asia fue donde todo este despertar del femenino realmente empezó. Y bueno, desde entonces he ido cada vez enfocándome más en el trabajo con mujeres, descubrir toda esta parte de la magia y del poder femenino y del cuerpo de la mujer y del trabajo con el útero. Y entonces eso como simplemente se ha ido expandiendo y el trabajo para mí de mi trabajo femenino y de recuperar como esa conexión con mi sabiduría femenina ha sido probablemente lo más sanador de todo y por eso me apasiona y me encanta compartirlo Es con una, otras o sea, mujeres. lo cuentas y es una historia hermosa, es un camino divino que definitivamente te has permitido fluir a través de él, te has permitido dejar, o sea, dejarte llevar y creo que eso es un aspecto muy femenino también. Quizás ya lo estabas trabajando en esa forma eh, y la verdad es que qué belleza. Hablemos de quizás de esas características, o sea, cuáles son aspectos femeninos como el fluir, el deleite, el gozarse las cosas, el bailar, y cuáles son aspectos que nos alejan de eso. Ok, yo creo que la manera como más fácil de verlo es que el mundo en el que nosotros vivimos es súper masculino. Entonces, estamos muy acostumbrados a un ritmo de vida muy acelerado, mucho enfoque en el producir, en el hacer, en el cumplir, ¿no? Vivimos en ciclos de, o sea, obviamente vivimos en ciclos de 24 horas porque tenemos que dormir, pero lo que quiero decir con eso es que, ¿sabes? Tradicionalmente uno va al trabajo 8 horas al día y repites lo mismo y lo mismo y lo mismo. Entonces, esa estructura, esa cajita de la manera en la que estamos haciendo las cosas es muy masculino y es lo que estamos acostumbrados. Entonces, el femenino es, como decías tú, es mucho más de fluir. La energía femenina es la energía del cambio, la energía que está constantemente construyendo y destruyendo todo el tiempo. Es una energía mucho más sutil, más sensible. Entonces lo que pasa es que asociamos muchas de estas cosas con debilidad, con fragilidad, con inferioridad. Entonces el masculino en el mundo en el que vivimos, que es un mundo patriarcal, es muy de fuerza, mucho de fuerza, de esta energía, de alta energía, de constantemente estar haciendo cosas. Entonces, entrar en el femenino siempre se ha visto como débil. Y de hecho, muchos de los insultos que existen hacia otras personas son de la debilidad o de la fragilidad. Y no voy a decirlos aquí, pero muchos hacen referencia a algo femenino, ¿sabes? Entonces, por eso es muy difícil como entrar en esa energía de una manera que nos sentimos en poder, que nos sentimos en abundancia. Y como decías tú, la energía femenina es la energía del gozo, es la energía del placer, es la energía de la sensualidad y sensualidad en el sentido de los sentidos, la energía sensorial, la energía del cuerpo. Y eso es algo también, estamos muy acostumbrados a estar en nuestra cabeza, ¿no? Nuestra cabeza, de nuevo, como en el pensar, en el producir, en el hacer, y no en el sentir. Estamos súper bloqueados a sentir, a experimentar con el cuerpo. Y definitivamente hay un despertar global de energía y de sabiduría femenina. Ahora vamos a hablar de eso porque son dos cosas distintas, pero hay un despertar que es inevitable. O sea, ya cada vez yo estoy totalmente convencida que la pandemia fue como un mensaje del universo de uno tener que bajar las revoluciones, de vivir más lento, de aprender a reinventarse y adaptarse a una nueva manera de vivir y de tener negocios y de sostener a tu familia. Entonces, el femenino está pidiendo a gritos despertar y de hecho la época, esta era de Acuario en la que estamos viviendo, es una era de en la energía femenina, de la comunidad, la energía o el femenino es mucho de la comunidad, no es de competencia, es de colaboración.
Entonces la energía masculina, ahora esto no quiere decir que lo masculino es negativo, es totalmente necesario, necesitamos un balance, uno no puede nada más estar como en esta otra energía más sutil y más lenta y de solo creatividad. Es muy importante que la creatividad la podamos aterrizar, la podamos ejecutar, la podamos contener. Pero lo que pasa es que estamos muy, muy en el masculino y creo que podemos ver que no nos ha llevado o que ya estamos en una masculinidad muy tóxica. Estamos en un punto donde la tierra, la energía, nosotros nos tenemos un poco que dar una pausa y entrar en este baile un poco más entre las dos energías y aceptar que la energía femenina es necesaria. O sea, necesitamos trabajar en comunidad, estar en grupo, colaborar, sostenernos, fluir, ser flexibles y todas estas cosas que no, no, no estamos cultivando. Entonces, yo creo que por lo menos de las mujeres, yo trabajo principalmente con mujeres, es nuestra naturaleza, pero hemos estado condicionadas tanto a lo opuesto, y yo lo puedo decir en mi propia historia, yo vengo de una familia las mujeres son demasiado fuertes y son demasiado overachievers y demasiado trabajadoras y, o sea, son muy, muy masculinas y suavizarse y relajarse se les hace demasiado difícil. Entonces, para mí fue mucho desaprender y sacarme ese chip de la cabeza y un poco entregarme a toda esta nueva manera pues de vivir y que ha sido bastante más abundante y sana para mí, por lo menos. Entonces, por eso me gusta ayudar a mujeres como a reconciliarse con su femenino y a reencontrarse con Me ese poder y con me esa encanta. O sea, energía. has arrojado tanta sabiduría en lo que acabas de decir que te quiero hacer 13 preguntas de los últimos 2 minutos. Pero, wow, Oye, sabrás que 13 es el número estamos del sagrado alineadas. femenino, así que Estamos alineadas, wow, ujú. qué bien. Mira tú, bueno, está fluyendo la energía del sagrado femenino aquí a través de nosotras. Te quiero, quiero empezar por la parte del cuerpo, que fue uno de los primeros green flags Ujú. que me salió en lo que acabas de decir. Mencionaste que es una experiencia sensual, pero sensorial. Es una experiencia de volver al cuerpo, volver a través del uso de tus sentidos. ¿Qué prácticas podríamos recomendarle a alguien que quiere volver a conectar con su femenino quizás, para conectar con su cuerpo a través de sus sentidos? A mí me encanta mucho todas las prácticas que sean de movimiento fluido, porque no te voy a decir que hay prácticas de yoga o, por ejemplo, una práctica más como yin yoga, que son prácticas de menos eh, intensidad, entonces son prácticas más suaves. El yin yoga particularmente es de sostener posturas por mucho tiempo, entonces es una práctica de mucha entrega, de un nivel de energía más bajo, más pausado, o prácticas de movimiento fluido, por decir baile intuitivo, o hay muchas prácticas, ahora hay prácticas como que embodied flow movement. Han surgido muchas prácticas nuevas de movimiento y de somatizar o ir a una ceremonia, por ejemplo, de cacao o una ceremonia, un ecstatic dance, que sales mucho de la, sales mucho como de el seguir un patrón o seguir una rutina. Entonces, yoga particularmente, el yoga que muchos de nosotros conocemos, la práctica física, fue creada para hombres, de niños de 16 años básicamente, para liberar su energía y controlar sus hormonas. Entonces, algo que he estado adaptando mucho es la práctica de yoga hacia el cuerpo de la mujer, porque no está realmente creado para un cuerpo femenino. Entonces, los asanas o las posturas también son bien rígidas, o sea, tienen una alineación y tienen una manera una secuencia. Entonces, un poco como salirse, hay prácticas que se llaman como non-linear movement o todo lo que sea no lineal. Entonces, bailar intuitivamente, hacer yin yoga, prácticas de respiración que nos regresen como a nuestro cuerpo, que sean más como para relajar y entrar en esa parte del sistema nervioso de
de relajarse y de estar como neutral. Entonces todo eso nos ayuda a regresar al cuerpo. Y simplemente todo lo que te lleve a tu cuerpo, o sea, si tienes que empezar a hacer ejercicio o sentarte a respirar, porque lo que pasa es que estamos demasiado desconectados de nuestro cuerpo y el femenino está 100% en el cuerpo, está 100% en la parte sensorial. Como decías tú, todo este tema del placer, del gozo, es del cuerpo. Entonces puede ser algo como 100% placer sexual, pero también puede ser placer de ir a hacerte un masaje, de ir a un spa o de ir a hacer algún tipo de bodywork, que alguien esté como trabajando con tu cuerpo. Entonces todas estas... Volviste. Sí, volviste. ¿Ya volví? Sí, Sí. sorry. Entonces, todo este tipo de prácticas que utilices el cuerpo, pero también que trates un poco como de salirte de lo que es seguir una secuencia, de seguir una rutina, Todo lo que sería hasta sea lo mejor. suavizar un poco ese molde rígido en el que hemos crecido, nos acerca 100%. entonces a nuestro sagrado femenino o a nuestro aspecto femenino. Y, y para, vamos a situarnos 100%. como que en la mujer moderna, que tú ves que es mamá, atiende su casa, tiene un trabajo, luego tiene que si el hobby, y tiene que ir al gym, y tiene que mantener las amigas, y tiene que pagar las cuentas, y tiene que... Y te vas, se va añadiendo cargas y cargas y cargas, que muchas también son muy masculinas, y se va rigidizando, porque, no sé si esa es una palabra, pero bueno, se va poniendo más rígida en sus procesos y en su actuar, por la supervivencia, la sobrevivencia. ¿Qué, ¿Qué prácticas tenemos así para los casos extremos? O sea, empezamos ya con volver a conectar con el cuerpo, pues que dentro de tus hobbies de pronto sea bailar, pero así como dices tú, o sea, ecstatic dancing, ojos cerrados, sin seguir un instructor, el de Zumba va por acá y tú por acá, o sea, ¿qué otras cosas podemos hacer o qué te ayudaron quizás a ti a salirte de una vida estructurada en el sentido de que me contabas que tienes mujeres que son super powerful, super overachievers, muy en su lado masculino. ¿Qué te ayudó a entrar a ti a tu lado femenino? Y ojo, quiero hacer la aclaración, el femenino es supremamente poderoso también, puede ser super multitasker, también achieves grandes cosas. Entonces, no por y es como la aclaración que hiciste antes, no por decir que somos más vulnerables o fluimos de una forma distinta, significa que le estamos restando poder, por lo contrario. Bueno, lo que a mí siempre me encanta decir es que el poder no es igual a fuerza, ¿sabes? O fuerza no es igual a poder. O sea, solo porque yo soy más fuerte o tengo más fuerza o hablo más alto o, ¿sabes? Que eso fue una de las cosas que a mí, o sea, que yo sané muchísimo. Yo venía como de siempre querer tener la razón, de siempre querer hacerme fuerte y que yo puedo todo. Y, y a mí me sirvió mucho darme cuenta que no necesitaba hacer las cosas solas. Yo creo que las mujeres nos tiramos eso mucho encima. Eh, Obviamente yo tengo la suerte de que yo tengo una pareja y en mi camino personal, tener una pareja y permitirme estar con un hombre que es bastante masculino me ha permitido a mí soltarme y abrirme a mi femenino, cosa que no me pasaba en mis relaciones anteriores. Y al final son patrones repetitivos, o sea, yo atraía a hombres que terminaban más en su femenino y eso me alimentaba a mi masculino y eso no me permitía a mí y eventualmente la relación no funcionaba porque yo básicamente o me aburría o me desesperaba o me sentía como demasiado atrapada y necesitada y mi dinámica de relación hoy en día es demasiado distinto. Pero entiendo que muchas mujeres, o sea, quiero irme como al extremo, muchas mujeres no tienen esa pareja, son mamás solteras que además tienen que traer el pan a la mesa, poner a sus hijos, o sea, educar a sus hijos, todas estas cosas, y eso agrega demasiada presión y eso nos mete automáticamente no solo en el hacer y producir, que es muy masculino, pero también nos mete en un estado de supervivencia, que es un estado de estrés constante. En ese caso,
yo pienso que igual siempre hay que pedir ayuda, ¿ok? El femenino es la energía de recibir. Literalmente las mujeres, o sea, si lo ves a un nivel demasiado como primal, primitivo, o sea, nosotros, nuestro cuerpo está creado para recibir, el cuerpo de los hombres está creado para dar. Pero nosotras entramos mucho en eso de dar y cuidar a los demás. Y sí, la mujer y el femenino es de nurture, es de nutrir, es de sostener, pero también de ser sostenida y de recibir. Y lo que pasa es que no estamos acostumbradas a recibir ni a pedir ayuda. Y de hecho, una de las cosas que más trabajamos con, yo trabajo mucho con embarazadas y cuando trabajamos hacia el posparto es eso, es como pedir ayuda es un músculo que hay que entrenar. Entonces, permitirte pedir ayuda y recibir ayuda de personas cercanas a ti o invertir en alguien que cuida a tus hijos, o sea, de alguna manera como soltar, querer soltar ese control, esa necesidad de querer controlar todo, y es algo que yo veo muy constante en las personas que están muy en su masculino, es la necesidad de control, y el femenino es todo lo opuesto, o sea, el femenino es soltar, es recibir, es abrirse, es esa apertura a recibir. Por eso la energía femenina es como de magnetizar, de atraer y no necesariamente de Facilita. estar allá afuera buscando y buscando y buscando. Exacto. Entonces, el hustle culture es muy tóxico y hay momentos en la vida donde hay que hustle. Obviamente, yo no estoy diciendo que ahora uno se va a quedar en su casa y que echándose aire fresco y, ¿sabes? Como que dije, ay, el universo va a proveer. No, o sea, uno tiene que ser creativo, salir, buscar soluciones, o sea, encontrar un sistema que le funcione. Pero lo que pasa es que creamos estos sistemas que no nos incluyen a nosotras y que entonces estamos en un constante burnout, nos sentimos, ¿sabes? Estamos dando todo, no estamos recibiendo nada. Entonces, esa mentalidad es que yo tengo que hacer todo porque nadie lo sabe hacer igual que yo, o es que yo soy el pilar de mi familia, entonces yo siempre tengo que estar haciendo y dando porque al final del día eso no es sano ni es un ejemplo a seguir, no es algo que yo quiero enseñarle a mis hijas tampoco, o sea, yo no quiero como perpetuar esta creencia de que tengo que estar todo el tiempo activa o respondiendo instantáneamente o haciendo, porque al final del día lo que he aprendido es que eso también me desconecta de mi creatividad, eso me desconecta, eso nada más me pone en este modo de supervivencia y no tengo la capacidad ni el espacio para realmente crear algo más grande, algo que me va a sostener más o para estar conectada con esa sabiduría interna de que hablamos tanto como a través de los ciclos y o sea, todo en la vida tiene su momento y hay momentos de hustle y hay momentos donde no puedo, no tengo que estar hustling porque si estoy todo el tiempo en ese constante y eso es una, y eso al final del día es una adicción, punto. O sea, tú te metes el papel en tu cabeza, la película en tu cabeza de que eso es lo que tienes que hacer y realmente nada más estás totalmente adicto a ese rush de adrenalina y de nunca parar y de nunca abrirte a recibir y a suavizarte y todo el poder y la magia que hay en eso, ¿no? Y en la vulnerabilidad. O sea, para mí la vulnerabilidad es un superpoder. Cuando tú eres vulnerable, eres 100% auténtico y honesto, ¿sabes? Cuando no eres vulnerable, estás constantemente viendo qué máscara te tienes que poner ante ciertas personas o ante ciertos grupos o ante ciertas situaciones. Y yo no pienso que eso es sostenible. Por lo menos para mí y mi tipo de personalidad, Creo que eso te eso empieza no a es sostenible. consumir energéticamente, o sea, tu batería corporal, espiritual, mental, emocional, y lamentablemente, o sea, todos en un momento dado pecamos de eso y aún las personas que quizás han hecho más trabajo personal o somos más conscientes, todavía quizás nos cuesta, porque la naturaleza del ser humano es agradar. La naturaleza del ser humano es participar de un grupo, o sea, de una comunidad, de una sociedad. Y como tú dices, o sea, para mí ser vulnerable es uno de los actos de valentía, de mayor valentía que existe en el mundo. Ser vulnerable no tiene nada que ver con ser débil, Uh porque -huh. muy valiente es aquel que se atreve a expresar sus emociones y a llorar en frente de desconocidos, o sea, en el momento que tú lo sientas, ¿me explico? Porque la cultura y la sociedad te ha enseñado que no es lo correcto, que es débil. Entonces, sí creo que ahí tenemos un punto de conciencia, una gotita que estamos dejando ahí de, hey, está bien, it's okay to be yourself, it's okay to love yourself tal cual como eres y demostrarte al mundo de esa manera. Y
y pedir ayuda, o sea, algo súper sencillo es como abrirte a recibir ayuda, pedir ayuda. eh, si tienes muy poco tiempo para ti, igual dedícaselo, sabes, a tu cuerpo, a moverte, a cuando estás en situaciones, sabes, de alto estrés también como permítete fluir. O sea, estas son como pequeñas cosas, ser flexible en la mente, porque la flexibilidad no solo se necesita en el cuerpo, se necesita en la mente. Y entender que el control es una ilusión. O sea, nada está bajo nuestro control. Nada, nada. Nosotros podemos tratar de planear, pero esa capacidad de ser flexible, de cambiar y de adaptarse es muy del femenino. Entonces las personas que están muy rígidas, muy de mente cerrada, muy de que las cosas se hacen de tal y tal manera, en cualquier momento eso se les va a desmoronar. Y eso es algo que la maternidad obviamente me ha reforzado muchísimo, porque todos los días son distintos, ¿sabes? Tu hijo duerme bien un día, otro día no duerme bien. Tú tenías un plan de ser X tipo de mamá y llegó el momento de verdad ser mamá y las cosas han cambiado. Entonces, permitirte ser flexible también es muy, muy del femenino. Y yo creo que yo que estoy rodeada de muchas mujeres masculinas o de mucha con alta como nivel de masculinidad, una de las cosas que más les cuesta es como perder el control de sus planes, de sus visiones, de todo esto. Entonces, como el nivel de ansiedad interno que nos crea la inflexibilidad mental y la incapacidad de adaptarnos a nuevas situaciones es súper fuerte. O sea, y causa mucho conflicto interno, mucho conflicto externo. Entonces, eso como choque constante no, pues No, claro, obviamente no es 100%. positivo. Has mencionado ya varias veces, y me encanta, los ciclos. Has mencionado también el útero. Adentrémonos un poquito en cómo navegar los ciclos de la mujer, o sea, entender que no vivimos en un estado tan sostenido en cuanto a nuestras hormonas o a nuestro flujo interno emocional como el masculino, que es el que pues está rigiendo la sociedad en este momento. ¿Cómo navegamos nosotras los ciclos? Nos entendemos mejor, entendemos en qué momento somos más creativas, en qué momento nos toca descansar y recogernos un poco más, en qué momentos podemos ejercitarnos o ser más activas. Ok, antes de entrar en eso, solo quiero como distinguir que aquí es donde hay la diferencia entre la energía femenina y la conciencia o el poder, sabiduría femenina. Todos tenemos energía masculina y femenina, ya cuando estamos hablando de el útero, del ciclo menstrual, de estas transiciones de una mujer, ya nos estamos adentrando más a lo que es como esta sabiduría ancestral femenina y que en mi opinión solo tenemos o realmente podemos embody, se diría en inglés, como que realmente podemos encuerpar quienes nacemos con un útero. Entonces, quienes nacemos mujeres es quienes estamos heredando esta sabiduría, estos códigos que habitan en el cuerpo de una mujer. Entonces, porque un hombre puede tener toda su energía femenina súper trabajada y súper presente, pero pues nunca va a menstruar, ¿me entiendes? Entonces, no tiene eso dentro suyo. Entonces, aquí es donde las mujeres podemos volver a enamorarnos de ser mujer y como cambiar esas creencias limitantes que hemos tenido, porque desde el día que llegas a la pubertad, todos los mensajes son súper negativos, ¿sabes? Como que el dolor, la incomodidad, el sangrado, y tratamos esto como este ente fuera de nosotras, como esta cosa que necesitamos apaciguar y que necesitamos apagar y que necesitamos como, sí, básicamente apagar lo más posible, que ni te enteres, que te dure poco, que no te moleste, que no te afecte. Y el sangrado es nada más como una pequeña parte de todo lo que conlleva el ciclo menstrual de una mujer. Y dentro del ciclo femenino hay distintas fases, ¿no? Hay como cuando te desarrollas, cuando sangras por primera vez, todos estos años fértiles, luego si escoges ser mamá, eso también tiene sus propios ciclos dentro de tu feminidad. Luego cuando dejas de sangrar y llegas como a este nuevo ciclo de no tener un sangrado y de llegar como a lo que se conoce como la menopausia, que es este otro como nivel dentro de ser mujer. Y dentro del ciclo
menstrual hay distintas temporadas, ¿no? Entonces a mí lo que me encanta del cuerpo de la mujer y lo que me encanta de esta sabiduría femenina es que es básicamente un espejo a lo que vemos afuera, a lo que vemos en la naturaleza. Nosotros que vivimos en el trópico, pues no tenemos los cambios de estaciones tan marcados como personas en el hemisferio, o sea, ya más al norte o más al sur, que tiene las 4 temporadas, que siente el cambio, pero esto pasa dentro de nuestro cuerpo todo el tiempo. Entonces, el ciclo menstrual inicia con el sangrado, que sería como el equivalente a nuestro invierno interior, y es este momento donde realmente necesitamos descansar, ir hacia adentro, y ese es uno de los principales choques que hay con el mundo en el que vivimos. Nadie nos da un espacio o permiso para honrar este momento de nuestro mes. Se exige que nosotros sigamos haciendo el trabajo igual que cualquier otro momento del mes. Se exige, hay una presión de seguir haciendo ejercicio o exigirte a ti misma como que seguir tu rutina y tu vida normal cuando tu cuerpo te está pidiendo a gritos que necesita descansar porque se está básicamente regenerando, ¿no? Este órgano que es el útero todos los meses se destruye y se reconstruye, ¿no? Para empezar un ciclo nuevo, para ver si, ¿sabes? Si hay un embarazo, y aunque uno no quiera un embarazo, pues eso es inevitable y es algo que está pasando dentro de tu cuerpo. Físicamente, o sea, fisiológicamente, you're shedding, estás soltando tejido de tu vientre que se está deshaciendo para reconstruirse nuevamente. Entonces eso es un montón de trabajo que está haciendo tu cuerpo. Estás perdiendo un montón, ¿sabes? Estás como perdiendo sangre, y en la sangre pues hay células madres y hay nutrientes y hay, ¿sabes? Hay un bajón de hormonas, entonces tu cuerpo está como pasando por un bajón para como hacer como ese reboot y empezar Ya que de hay nuevo. tanto Entonces, efluvio en el cuerpo en ese momento y hay tanto renacer y rebirth, básicamente, ¿es quizás ese el momento ideal para hacer trabajos de soltar creencias limitantes, soltar aquello del pasado que ya no te funciona? sí, eso y bueno, y con la ovulación, pero ahora vamos a llegar a eso. Pero la menstruación es un momento de, idealmente, mucho silencio, mucho espacio personal y mucha introspección. Se dice que durante la menstruación, ese veil, se dice en inglés, ese como velo entre el mundo físico y el mundo espiritual, esos planos un poco más sutiles que no podemos ver, que no podemos tocar, está mucho más delgado. Entonces es un momento de mucho poder intuitivo, o sea, tu intuición está mucho más activa. Obviamente esto también es algo que hay que cultivar. Si tú pasas tu menstruación desapercibida, te vas a tu trabajo, te vas a tu ejercicio, o sea, sigues tu vida normal, no vas a tap into, no vas a conectar con esto Claro. que puedes estar conectando. Y a nivel de creatividad es un momento de mucha apertura a ideas. Entonces se dice que es como un momento de descargas, es un momento de downloads, es un momento para escribir bastante. No es un momento como para que ejecutes tu idea, pero es para que prestes atención y escuches a tus sueños mientras estás dormida, a tus daydreaming, o sea, a tus sueños mientras estás despierta, a cosas que parecen como ideas random que aparecen en ese momento, pero realmente es tu intuición, es tu apertura a todas estas descargas que estás teniendo. Entonces es un momento de súper intuitivo y de mucha receptividad a ideas y a creatividad. Entonces, cuando acaba tu fase menstrual, entras como en lo que sería en la fase folicular o la preovulatoria, que es esta fase donde ya tu útero pues terminó de shed, terminó de botar todo lo que tenía que botar, y tu cuerpo empieza de nuevo a iniciar ese ciclo de la ovulación para que haya una posible pues fecundación, etcétera, etcétera. Y este es un momento donde hay mucha más energía, o sea, tus niveles de energía empiezan a regresar, tus hormonas también empiezan a subir. Entonces estos son mejores momentos como para planificar, para pensar en la ejecución de tus ideas, para retomar ejercicios que sean de más alta intensidad, para que como, o sea, ya energéticamente también quieres empezar a ser más social.
Y cuando yo hablo de que la gente se debería, no sé si escuchaste que en España hay ahora un leave por menstruación, puedes tomar 2 días al mes por tu menstruación. Normalmente los primeros días suelen ser como los más intensos a modo físico y energético. Entonces no significa que uno se tiene que dizque, apagar y cerrar del mundo por 5 o 6 días, lo que sea que demore, pero esos primeros días son súper importantes como para regenerarse. Entonces, si uno sigue viviendo la vida sin estos momentos de pausa y descanso en tu ciclo, pues uno está en constante agotamiento y tampoco le está sacando provecho como a todo esto que puedes aplicar a tu vida, ¿sabes? Básicamente esto es como tengo una amiga que dice que es como una ventaja competitiva que nosotras las mujeres tengamos este ciclo interno en el cual nos podemos apoyar y ser más creativas en un momento y ser más estructuradas en otro momento y como que permitirnos abrirnos a las ideas en otro momento. Entonces, usar esto a nuestro favor es súper especial. O sea, y es súper, súper poderoso. Y es una manera también de regresar a nuestro cuerpo y entender que nuestro ciclo menstrual es mucho más que solo sangrar y quedar embarazada, que es como básicamente lo que nos pintan pues cuando estamos creciendo y cuando entramos en conocimiento de nuestro cuerpo o falta de conocimiento porque realmente no nos enseñan bien ni suficiente. Entonces, la fase folicular y la fase de ovulación definitivamente son los momentos más, de más energía, de hacer ejercicios de más alta intensidad, de ser más sociales. Y si lo ves, es muy obvio. Cuando tú estás ovulando, lo que tu cuerpo está tratando es de reproducirse. Entonces uno está en la ovulación, ¿sabes? Entonces uno está en la ovulación y uno quiere conectar con otras personas que posiblemente pudiesen ser como el papá de tus hijos, pero obviamente somos seres conscientes y no nada más estamos en eso, pero el cuerpo habla. Y ahora que yo tengo varias amigas que son mamás, tengo amigas que me dicen como, wow, no puedo creer que no me di cuenta que estaba ovulando. Ahora que miro hacia atrás, o sea, ya después de que quedaron embarazadas, pero dije, miro hacia atrás y veo mis comportamientos en esos días y dije que me sentía súper coqueta y me sentía súper sexy, como que quería salir y quería socializar y en ese momento no lo estaban notando, pero es algo que pasa naturalmente porque nuestro cuerpo es muy inteligente y está buscando eso, entonces nosotros empezamos a actuar de ciertas maneras y todo está regido por lo que está pasando internamente. Nosotros no estamos en ese momento conscientemente de que hoy me provoca ser más social, ¿sabes? Es como cuando estás conectada con tu cuerpo y sus mensajes, entonces empiezas a actuar súper Muchísima acorde. información, ¿no? O sea, Y ya es luego, muchísimo, o ajá, sea, muchísima información manejarlo, muchísima la sabiduría que conlleva absorber esa información, pasarla por el cuerpo y digerirla, integrarla, pero más que eso, el cuerpo tiene un lenguaje sutil al que conectamos a través de simplemente de sentarnos y exactamente. escucharlo y observarlo, a ver cómo van sus ciclos, cómo va cambiando. Y es lo que tú decías en antes, por lo general estamos en la cabeza y la cabeza está un poco desconectada del cuerpo, ¿no? O sea, es más etérea. No, y está súper condicionada, o sea, nuestro cerebro está totalmente condicionado, nuestra memoria, todo, o sea, yo no confío mucho en el cerebro, ¿sabes? Como que todo es lo que aprendimos, es lo que fuimos. Ahora que yo tengo 2 hijas chiquitas, yo veo cómo van absorbiendo, ¿sabes? Cómo van absorbiendo. Y como yo te decía, yo trabajo full con embarazadas y a pesar de que tenemos un programa de 8 semanas donde yo les doy mucha información, ¿sabes? Como educación, siempre les recuerdo, lo más importante está en tu cuerpo, o sea, lo más importante es saber regresar a tu cuerpo, escuchar a tu intuición, porque ya luego esto que les estoy compartiendo del ciclo puede parecer como mucho y al principio es súper bueno como escribirlo, notarlo y ser bien consciente, pero luego empieza Empiezas a a vivirlo. ser ya como tu second nature, exacto, ya empiezas a vivirlo, ya empiezas a sentirlo, ya te das cuenta como que, creo que estoy ovulando, o sí, ya estoy empezada, ya pronto me viene o sea, te empiezas a notar sensaciones y comportamientos que no solamente es que si te duele la cabeza o si te hinchas, hay otras cosas emocionales o energéticas que ya tú empiezas a notar, dije, ok, ya sé qué me está pasando, ¿sabes? Como que ya tú empiezas a tomar decisiones acorde, o sea, cuando estás en tu fase premenstrual, que es bastante larga, pero a medida que te vas acercando más hacia la menstruación, te das cuenta de que tu tolerancia es súper corta, o sea, tienes la mecha súper corta, y esto tiene mucho que ver con que, o sea, ¿sabes?
quieren decir que estás hormonal, pero es realmente como tu tolerancia, como yo diría en inglés, como tu tolerancia for bullshit cada vez es más corta. En cambio, cuando estás ovulando, como tú lo que quieres es Eres más conectar, como lo que frecuente, tu cuerpo quiere es claro. conectar, eres mucho más tolerante. Eres mucho más tolerante porque tú lo que quieres es la conexión y luego cuando ya lo que quieres es como tu espacio personal, ya estás diciendo, en verdad, no estoy para eso. Tu capacidad de comunicarte también se ve afectada, entonces la comunicación no es tan clara y por eso es muy común como entrar en discusión en esos momentos y como que no tener una comunicación clara con otras personas. Entonces, por algo, todas estas emociones existen, por algo los síntomas premenstruales existen y son simplemente señales del cuerpo de, ok, necesitas tu espacio, necesitas bajarle dos, y bueno, todas esas cosas son del cuerpo, o sea, eso no está en mi cabeza, eso está en mi cuerpo y yo nada Tu más cuerpo necesito te va aprender dando las a escuchar. señales y es lo que tú dices, o sea, es cuestión de prestarle atención y una de las cosas que a mí me encanta sugerir cuando hago los coaching es obsérvate con curiosidad. O sea, no todos los días vas a ser igual, no todos los días vas a pensar, vas a sentir, etcétera. Entonces, obsérvate con curiosidad, observa qué se va repitiendo y ya luego vas a poder ir como armando ese rompecabezas que somos nosotros mismos, ¿no? Pero todo es a través de un trabajo investigativo, o sea, eres tu mejor proyecto de ciencias, básicamente. Obsérvate, obsérvate, obsérvate. Y ahí luego viene la parte del autoconocimiento, ¿no? Empiezas a desarrollar también un vínculo más profundo contigo mismo, empiezas a sentirte más seguro en tu cuerpo, más seguro contigo mismo, empiezas a confiar plenamente porque ya te conoces. Entonces ahí, y nos saltamos un poquito, ¿no? Pero yo sé que tú también en tus retiros hablas un poco de esa reprogramación, de ese conectar con quien uno realmente es. O sea, y parte de conocer sus ciclos es parte de conocerse. Hablemos quizás un poquito de esa conexión con uno mismo y de Sí, esa reprogramación para ir soltando lo que ya quizás no nos corresponde. bueno, eso va mucho a lo que hablamos al principio de entender que muchos de los comportamientos, o en su gran mayoría los comportamientos son aprendidos. O sea, hoy por hoy yo estoy segura que esa manera tan masculina mía de ser y tan confrontativa y de siempre querer tener la razón y todas estas cosas que realmente me quitaban demasiada energía, me afectaban mucho mis relaciones personales, tanto amorosas como con mis amigas, con mi mamá, conmigo misma, fueron aprendidos, porque hoy en día yo con muchas de esas cosas ya no me identifico y fue desaprender mucho, o sea, mucho del trabajo es quitarte esas capas, esos condicionamientos, entender de dónde vienen, o sea, para mí entender que venía mucho de mi mamá y de las mujeres de la familia de mi mamá y está en este ambiente en el que yo crecí de mucha exigencia, de que tu éxito está demasiado amarrado a lo que produces, a lo que haces, a tu trabajo, como que las identidades todas como que hacia el trabajo, hacia lo que hago, hacia lo que he generado en mi vida, me ayudó un poco a soltar, ¿no? Siempre hay que entender la raíz, el linaje femenino, o sea, el linaje de las mujeres es heredado y nunca muere, literal, o sea, las mujeres heredamos todo de nuestro linaje femenino, entonces mirar hacia atrás, entender de dónde vengo, quién, ¿sabes? De dónde viene mi mamá, su mamá, la mamá de su mamá, ¿sabes? Como que todos estos patrones que vienen del linaje femenino y ponerles una raíz y decir, ok, esto yo no lo voy a continuar o esto lo quiero cambiar, esto lo quiero sanar, es súper importante. Y por eso el trabajo de útero para mí ha sido fascinante, porque todo está guardado en el útero, nuestras creencias limitantes, la manera en la que nosotros nos valoramos, o sea, nuestro self-worth está en nuestro vientre, todo lo heredado ancestral está en nuestro vientre. Yo no sé si saben esto, pero cuando una mujer, o sea, cuando una mujer está embarazada de una mujer, o sea, que va a tener una bebé niña, los huevos que van a ser eventualmente sus nietas o nietos están ya dentro de ella. Entonces, esto se pasa a nivel fisiológico, o sea, cuando uno está embarazado hay un intercambio de ADN con tu bebé y de células con tu bebé que además se quedan
las de mis hijas están en mi cuerpo y las mías están en el cuerpo de mis hijas, y así se va a ir pasando de generación en generación. Y energéticamente también tenemos lo que se conoce como este hilo rojo que nos conecta 7 generaciones para atrás y 7 para adelante. Entonces, entender que muchas cosas no son nuestras, no es algo que necesariamente yo aprendí en esta vida, sino que viene de atrás, ayuda mucho a ese deconstruir para reconstruir esta realidad que yo quiero. Y, y es mucho, o sea, es trabajo constante, es estar como constantemente reconociendo y desaprendiendo y estando consciente de tus patrones y los patrones que no quieres seguir, lo que no quieres seguir pasando como hacia adelante, es súper importante. Y yo también creo que yo también creo que cuando hay un despertar del femenino, las cosas se empiezan a dar, pues uno empieza como a regresar a su naturaleza y a su esencia y desde la suavidad y desde la apertura, y por eso no es tanto como mental, o sea, no es tanto como que tengo que cambiar esto, este es mi trauma, este es mi problema, es más como, ¿sabes? Desde tu cuerpo, desde tu vientre, desde tu, sí, como, es más como, es un trabajo un poco más sutil No, y 100%, progresivo. 100%. Pero me encanta, creo que algo que dijiste, súper importante recalcarlo, esto no es una cosa de one-off, de que, hice tal cosa, tal meditación, anoté tal cosa, me di cuenta de dónde viene y ya, se acabó. No. O sea, estamos llenísimos de programación celular, de programación emocional, que nos va a tomar el tiempo que nos va a tomar cambiarlo, reprogramarlo y desaprenderlo. Y, o sea, creo que eso es importante saberlo de salida para que nadie como que se discourage en el camino, para que no pierdas como que ese ímpetu y esa voluntad. Mencionaste, no, claro, cuéntame. Y mire, solo quiero decir una cosa más, que en el caso de las mujeres, yo sí creo que un portal muy poderoso es sanar la relación con el ciclo menstrual. O sea, para mí es muy difícil, yo pienso que es muy difícil conciliar tu femenino mientras no vuelvas a tomar las riendas y el poder de tu ciclo menstrual. O sea, estar desconectada del ciclo, seguir tomando anticonceptivos hormonales de manera inconsciente, porque sé que todo tiene su momento y su lugar, eh, pero es muy difícil, para mí, en mi opinión personal, es muy difícil conciliar con tu energía, bueno, la energía sí, pero con tu poder y con tu sabiduría femenina si nos mantenemos desconectadas del útero y desconectadas del ciclo. Y si eres una persona que ya está en su menopausia y ya no tiene un ciclo menstrual, igual hay maneras como de conciliar, ¿sabes? Yo estuve en las pastillas por más de 10 años y yo miro hacia atrás y es de que no sé qué persona hubiera sido si yo no hubiera estado en eso. O sea, me hace preguntarme muchas cosas, pero bueno, lo que ya fue y hoy en día estoy sanando mi relación con eso. Personas que tienen menstruaciones dolorosas y que simplemente toman pastillas para apagarlo, o sea, hay que ver dónde está la raíz. Uno no debería estar en dolor extremo en su ciclo menstrual. Nuestro ciclo menstrual es parte de nuestra salud integral, o sea, no es algo, hay un libro que se llama Fifth Vital Sign, o sea, que es el quinto signo vital de las mujeres, es tu ciclo menstrual, o sea, eso habla de tu salud como persona, como ser humano. Entonces, yo pienso que ese es un portal súper directo y súper tangible, además, ¿no? De cómo regresar a esa esencia femenina y no estar como shutting down Me por encanta, me completo encanta. esa Y parte justo de hacia allá la nosotras. pregunta que te iba a hacer era sobre el útero. Tú mencionaste las terapias de útero, la sanación de útero. Para los que no han escuchado antes de la técnica, cuéntales un poquito, o sea, todas las bondades que tiene y lo maravilloso que se puede trabajar a través de esto. Ok, cuando yo hablo de terapia del útero, es también algo muy energético, ¿no? Tenemos nuestro útero físico, que es un órgano además fascinante, que, como les decía, se destruye y se reconstruye todos los meses, que cuando estamos embarazadas crea un órgano de cero, que es tu placenta, y que se expande a cientos de veces su tamaño. Entonces, el útero físico es maravilloso, pero entonces tenemos lo que se llama, ¿sabes? Nuestro centro energético. El vientre, donde está el útero, es donde está nuestro segundo chakra, o sea que también es un centro energético que se conoce en muchísimas tradiciones ancestrales. Alguna gente le llama chakras, otra gente le llama otras cosas, pero el útero es un
espacio energético donde habita nuestra capacidad infinita de crear, de ser creativas, ya sea de vida o sea de cualquier otra cosa, ideas, soluciones, proyectos. Pero el útero también agarra y se aferra a todos nuestros traumas. O sea, en el cuerpo de una mujer, cuando nosotros vivimos trauma, y sí puede ser 100% trauma sexual, porque una en cada 4 mujeres, creo que es la estadística, sufre de algún tipo de abuso o trauma sexual. O sea que sí está muy amarrado a eso, pero también traumas de nuestra infancia, de, como decían antes, como de nuestro valor personal, de nuestras emociones, de nuestra... O sea, si alguien en el pasado te hirió, te dijo palabras hirientes, o sea, o te hizo sentir insegura, nuestro útero guarda todo ese trauma. Entonces, eso se acumula y así como nosotros hacemos limpiezas para, ¿sabes? Detox del cuerpo o detox de la piel o vamos y, ¿sabes? Hacemos masajes o lo que sea, nosotros también tenemos que estar constantemente limpiando nuestro vientre, porque además todo lo que nosotros recibimos, lo recibimos por ahí abajo, o sea que nosotros recibimos mucha energía hacia nuestro vientre y también lo que escuchamos, lo que vemos, lo que recibimos, lo que hablamos, todo al final se condensa en este centro energético. Entonces, la limpieza de útero es súper importante para soltar creencias, para soltar traumas, para soltar condicionamientos y hay distintas maneras de hacerlo. Yo aprendí ciertas técnicas donde utilizamos, ¿sabes? Yo utilizo respiración, visualización, meditación, movimiento. Entonces, puedes ir a una terapia de vientre que puede ser muy distinta a la mía. Hay unas terapias que también son con manos, o sea, sí se utiliza el tacto. Ajá, entonces se utiliza el tacto, hay masajes que se pueden realizar. Yo puedo hacer esto si tengo a la persona presencial y si es como uno a uno, pero también se puede hacer 100% energético. Yo lo hago por lo general en círculos de mujeres, hacemos como círculos de limpieza de vientre y son súper poderosos. En algunos utilizo como si estuviésemos literalmente birthing, pariendo ese dolor que ya lo queremos hacia la tierra y como dejarlo ir, porque lo que no trabajamos y lo que no vemos se acumula en el cuerpo. Y en el cuerpo de las mujeres por lo general se acumula en nuestro vientre, porque además nuestro vientre es como este contenedor, ¿sabes? Es como este lugar que tiene mucho espacio. Entonces las cosas se van como aferrando y Y attaching luego vamos a somatizando. este centro energético. Exacto. Y nuestro vientre está directamente conectado con nuestro corazón, con nuestra garganta. O sea, todo esto son espacios que se conectan y de la manera en la que yo aprendí, el vientre energético es este espiral eterno. Entonces nunca acaba y lo único que hay que hacer es realmente transformar esa energía negativa, transformar ese dolor en espacio para entonces poder volver a sentirnos creativas, volver a sentirnos energizadas, volver a sentirnos seguras de tener relaciones amorosas o seguras de nosotras mismas. Y eso son cosas que no podemos trabajar solamente con la cabeza, o sea, son cosas que tenemos que realmente liberar a través de estos tipos de ejercicios. Y sí, sabes, también se pueden incluir plantas medicinales en otros ámbitos. Y plantas medicinales no necesariamente tienen que ser como estas que conocemos que son más psicodélicas, pero también el cacao. Yo uso mucho el cacao en mis ceremonias porque es una manera de abrir el campo energético de nuestro corazón y de soltarnos y de estar como un poco más abiertas y quitar esas barreras que nos ponemos para no sentir y para no ver. Entonces, yo me he dado cuenta que el trabajo del útero es demasiado importante para realmente, sí, para realmente desaprender y abrirnos y recibir toda esa información que ya está en nuestro cuerpo que queremos recibir. Pero el útero se bloquea y eso, o sea, el bloqueo sexual que tenemos las mujeres es súper fuerte. Aparte que vivido, Así es. heredado y aprendido, ¿no? Porque es como las mujeres no son sexuales o tienes que cuidar tu virginidad. Odio la palabra virginidad. O sea, es que cruz a la palabra virginidad. Una mujer no pierde su virginidad, una mujer gana experiencia sexual, ¿sabes? Tuve mi primera experiencia sexual, entonces
todo este condicionamiento que tenemos de esta impureza y de que toda nuestra energía sexual y nuestro placer y todas estas cosas sean como impuras y sean negativas y sean tabú, nos cierra muchísimo, nos crea estos bloqueos internos que luego se expresan en incapacidad de sentir placer, en incapacidad de sostener una relación amorosa, en infertilidad, en, en mucho miedo al parto, o sea, y todo está amarrado, y eso es algo que quiero dejar súper claro, todo está conectado. La manera en la que tú vives tu primera menstruación o tus primeros años de menstruar, va a estar, si no lo sanas, va a estar directamente relacionado con cómo vives tu embarazo, tu parto, cómo vives tu posparto, tiene mucho que ver cómo vas a vivir tu menopausia. Entonces, el trabajo que yo estoy haciendo conmigo misma y con otras mujeres es como sanar eso, reconciliarnos con nuestra experiencia. Mi experiencia con mi menstruación no fue la mejor. O sea, yo en mi casa fue como que, ok, te vino la regla, súper. Y ahora que yo me pongo a ver, es como que no solo me vino la regla, o sea, me estoy transformando de niña a adolescente para eventualmente ser mujer. Mi cuerpo está cambiando notablemente y nadie me está acompañando en el proceso. Y internamente mi energía, mi identidad, ya no soy una niña. O sea, no soy una mujer, yo sí que no estoy de acuerdo con decir que cuando uno se desarrolla pasa de niña a mujer. No, uno no es una mujer a los 12 años, punto. No es una mujer a los 12 años. Pero sí estás cambiando, tu identidad está cambiando, tu manera de relacionarte con el mundo está cambiando, tu cuerpo está cambiando y nadie está sosteniendo el espacio para que te Claro, y sientas creo segura en que esa ahí es mucho de transición. reaprender, porque Y nuestras mamás quizás tampoco lo tuvieron y no sabían cómo hacerlo exacto, diferente, ¿no? Y entonces ahí, no, ahí entra otro trabajo también de perdón y de, ¿sabes? exacto, exacto. A mí me ha tocado mucho perdonar. Obviamente mi mamá no tiene la culpa, ni nuestras mamás tienen la culpa. Eh, simplemente nadie, es el sistema, o sea, es el sistema, es el, no sé, no me gusta decir la palabra sociedad porque eso tiene como muchas capas, pero sí es como el sistema en el que vivimos no nos empodera. Entonces, esta información es demasiado valiosa. O sea, yo pienso que, wow, ¿qué pasa si hubiese sabido todo esto cuando empecé a tener mi ciclo menstrual? En vez de eso, a los 14 años me recetaron pastillas anticonceptivas y por 10 años estuve reprimiendo todo lo que es realmente el ciclo, ¿no? Porque cuando uno está en pastillas, uno no está teniendo un ciclo menstrual. Uno está ovulando fake y está sangrando fake, o sea, no está pasando. Eh, en verdad hay muchas otras cosas, eso no es necesariamente el tema de hoy, pero las herramientas que tenemos hoy en día, pasarlas a las siguientes generaciones, ¿sabes? Como que a mí me ilusiona muchísimo poder, en mi casa yo no le digo a las partes privadas nombres raros, o sea, en mi casa se dice vulva, se dice vagina, sabemos que hay diferencias, obviamente mi hija nada más tiene 3 años, tampoco es que se sabe que la anatomía femenina, pero yo no permito que en mi casa se digan nombres, y digo, en la escuela le dicen, porque obviamente en la escuela la acompañan al baño y no sé qué, y ella tiene cierto vocabulario, pero ella sabe que eso se dice vulva. Y en verdad es súper incómodo para unas personas. Me acuerdo que mi mamá dije, como dice tu mamá, vulva. Yo dije, no es como digo yo, Me mamá, es pasó con como mis se papás llama. también. ¿Sabes? ¿Cómo Como esa que, niña va a decir esa palabra tan grande? Y yo, pero es que así entonces, es. O sea, ¿sabes? La rodilla, codo, uno le dice a todo cómo se llama. Entonces yo creo que esas son como pequeñas cositas que, como dices tú, ¿sabes? También es el trabajo de uno como adulta y como mamá, desaprender estas cosas y quitarnos estos tabús que al final del día simplemente fueron creadas básicamente por las religiones o por sistemas más machistas que no quieren que, o sea, que quieren que la mujer sea como esta puritana y esta virgen y esta santa que no habla de su cuerpo y no habla de su sexualidad y no siente placer y ese es otro, que digo, eso es exacto, casi otro que departamento otro que tema, con todo gusto pero, o sea, o sea, hablamos, de verdad. pero está amarrado, o sea, al final no es separado, al final la gente me pregunta como que, me acuerdo que yo estuve en retiro este fin de semana y me preguntaba una chica como que, ¿cómo despertaste tu feminidad, sabes? Y una de las cosas fue aceptar mi sexualidad y entender y ese como despertar y esa aceptación y esa hablarlo abiertamente y no sentirme culpable al respecto y como empoderarme, porque
al final del día nuestra feminidad es parte de nuestra sexualidad y eso es la base de todo. Entonces, si nos mantenemos como shut down, si nos mantenemos cerradas a eso, va a ser muy difícil como realmente vivir y encuerpar lo que es ser mujer y el placer y el gozo y la feminidad y recibir. Para mí el recibir fue como de los trabajos más difíciles, como que permitirme que me consientan, que me sostengan, que me ayuden, que me Es que se siente a complazcan, veces, o sea, sobre ¿sabes? todo si Como, uno tiene una personalidad muy A-type, o sea, muy fuerte, se siente a veces difícil, se siente contracorriente el permitirte recibir, pero, o sea, tiene, el no permitirte recibir tiene sus consecuencias también, que no las vemos, ¿no? 100%, 100%. Y yo creo que uno de los trabajos más fuertes para mí fue como el de, obviamente, ¿sabes? Este mundo muy, con este movimiento feminista tan poderoso como de la igualdad y todas esas cosas por las que estoy súper de acuerdo, pero a la misma vez creo que le estamos quitando valor a lo que es el trabajo del hogar, le estamos quitando valor a que una mujer cuando se convierte en madre, ese es su rol principal por mucho tiempo, porque es muy difícil ser mamá e ir a trabajar y proveer. O sea, yo sé que hay muchas powerhouses aquí que lo hacen, pero para mí ha sido como un poco también como soltar y decir como ahorita mismo no puedo hacerlo todo. Y eso fue mucho conflicto interno que se dio en pandemia, que yo básicamente como perdí mi trabajo que tenía en ese momento y mi esposo, o mi pareja, porque no es mi esposo todavía, mi marido, eh, eh, como que tomó el rol de proveedor principal en la casa y eso causó muchísimo conflicto entre los dos, pero porque era mi conflicto, era mi propio conflicto conmigo misma, como Claro. de sentirme menos y de sentirme inferior porque yo no estaba trabajando y porque yo no estaba trayendo como que económicamente igual que él o suficiente como para mi cerebro, ¿no? Y eso fue como que, pero no tiene nada de malo estar en la casa, no tiene nada de malo enfocarme en ser mamá, no tiene nada de malo como enfocarme en el rol del hogar, pero ha sido tanto el condicionamiento por casi 30 años, ¿sabes? Mi mamá es muy de, tú tienes que tener lo tuyo, tú tienes que tener tu lugar, tú tienes que, no sé, ¿sabes? Como que eso ha sido lo que me han infiltrado en el cerebro por demasiado tiempo, eh, que aceptar que el trabajo de la casa y de homemaker y de ser el pilar de Es la maravilloso, familia es es maravilloso y es mágico, demasiado pero, val y es pero sí. demasiado sí, y es demasiado valioso. Lo que pasa es que, bueno, como nadie te renumera económicamente, ni le ponen un valor, un número fijo, entonces sentimos que es un trabajo inferior. Y en verdad yo creo, una de las cosas que aprendí es como estos roles de la mujer, ¿no? Estos arquetipos de la mujer, de la cocinera, la partera, o sea, como que todas estas cosas que nosotros vemos como algo como secundario y es como, en verdad, sin nosotras y si la casa, la única razón por la que él puede salir y trabajar y dedicarse a lo que él sabe hacer bien es porque alguien está sosteniendo la casa que no se está viniendo abajo en pedazos, ¿me entiendes? Como, y eso no lo vemos, siempre lo vemos al inverso. Ah, es que ella solo se puede quedar en la casa porque él no sé qué, es como que, pero esto es un trabajo en equipo, él puede salir a trabajar y a generar dinero porque alguien está en la casa sosteniendo a los hijos, al hogar, lo que sea que conlleve pues sostener un hogar. Y yo quería decir eso porque regresar al femenino es como también aceptar ciertos roles naturales del femenino. Eso no significa que nadie me está obligando a mí a quedarme en mi casa, ni que ¿sabes? No es que queremos volver al pasado como que la mujer solo puede estar en la casa. Me parece fantástico que las mujeres que quieren ser unas girl bosses y hacerlo todo y trabajar de sol a sol y generar millones de dólares y todo eso, eso es súper valioso también, pero eso no le quita valor a las mujeres que tomen la decisión de estar en un rol más tradicional y más femenino, 100%. por O sea, decirlo así. No significa que las dos no pueden coexistir, pero sabes, como aceptar el femenino es también aceptar ese rol natural de la mujer. Si escoges ser mamá, obviamente si no eres mamá,
¿sabes? Las cosas Es son que bien yo distintas, creo que pero hablando parte un poco de como aceptar el en el femenino es ciclo aceptar natural. fluir con las decisiones, o sea, con la canción que te suene a ti en tu corazón, ¿me explico? Ya sea para la izquierda, para la derecha, pero aceptar fluir con lo que a ti en verdad te suena y te gusta y te gustaría hacer. Porque ahí estás conectando contigo, estás conectando con tu poder, estás conectando con tu intuición y con tu, o sea, con tu sagrado femenino también. Sí, nada más que hay como hay como como dirías, como esa línea delgada, ese fine line entre lo que tú Lo que realmente debes, quieres y confía. lo que tu mente, ¿sabes? Exacto. Y a mí, por ejemplo, ese trabajo de regresar más como al rol del hogar fue un poco aceptar lo que en este momento me funciona a mí, porque no es lo que mi cabeza quiere, obviamente. O sea, no es lo que estuve Es una luz entrenada a interna, hacer como tú ni a decías. querer. Eh, entonces, entonces ha sido como ese trabajo. Y yo creo que también ha sido una parte de mí de sanar eso. O sea, es como que para mí sanar como el rol del femenino y salirme de ese estado mental y de estas mujeres powerhouses y super achievers ha sido un poco como, bueno, vamos a ver un poco cómo es estar en la casa, ¿no? Cómo es estar presente con mis hijas y cómo es estar más aquí, sostener más este espacio. Eso también ha sido un proceso de sanar para mí, porque es muy fácil no tomar ese rol y seguir en el rol en el que estoy acostumbrada a estar y seguir ese patrón en el que estoy acostumbrada a estar y como mirar hacia un lado, pero ha sido todo un ejercicio de sanación y me ha permitido como realmente embody mucho el femenino, ¿sabes? En todos sus facetas y eventualmente cuando mis hijas estén más grandes eso evoluciona. Entonces sí, el femenino es como de la evolución, permitirte evolucionar y cambiar y crecer y encontrar como nuevos, nuevas maneras de operar y de servir y de existir y luego volverte a reinventar, o sea, porque la vida va constantemente Quiero ser cambiando. consciente con tu tiempo porque sé que tienes dos chiquitas en casa esperando a su mamá, pero te quería hacer una última pregunta y es más bien para contarse que acabas de salir del retiro, pero quiero que le cuentes a las personas que nos escuchan hoy, que nos van a escuchar más adelante, si ya tienes planeado un próximo retiro, si ya tienes planeado un círculo de mujeres, una sanación de útero, y bueno, definitivamente vamos a dejar tus redes aquí, pero sí quiero saber, quiero que les digas más bien, y saber también, porque me quiero meter en uno de esos yo también, full, cuándo vas a tener los próximos. Bueno, sí, tengo el próximo retiro que es de varias noches, es en julio, del 5 al 9 de julio, en Alaya, Panamá, que queda en Cañas. Es un lugar espectacular y es de una de mis mejores amigas, entonces estoy muy emocionada. Y este va a ser un retiro para mujeres 100%, no importa, no hay límite de edad, no hay, o sea, simplemente la única requerimiento es que seas mujer. El que acabo de estar, de hecho, es el primer retiro que habían hombres también, pero yo fui como profesora con una amiga que trajo a sus estudiantes de yoga de Estados Unidos. Entonces fue un retiro bien distinto, pero este de Alaya sí ya es más como los que hago normalmente para mujeres, mucho trabajo energético, mucho de despertar tu femenino. De hecho, Natalia es Reiki Master y trabaja mucho con energía y hace unas meditaciones de regresiones espectaculares. Entonces vamos a poder ir hacia atrás y todo esto que estábamos hablando como de construir para reconstruir en un ambiente súper lindo, rodeados de naturaleza. Vamos a ir a ríos, al mar, entonces vamos a estar muy conectadas con los elementos y solo nos queda un cuarto. Ya, sí, ya está básicamente todo sold out. Tenemos 9 domos y nos queda el último domo que tenemos reservado, de ahí tendríamos que ver con el hotel si hay capacidad de abrir más espacios, pero por el momento solo nos queda un Comparte cuarto de tres conmigo. personas, así que si tienes una, sí, si tienes, bueno, hay varias chicas que están como interesadas, pero están tratando de armar sus grupitos, así que nos queda ese último cuarto y va a ser súper especial. Por el momento no tengo círculo
pero ya quiero retomarlos. Lo que pasa es que el verano ha sido un ajetreo. O sea, el verano ha sido back to back to back, ya pasaron carnavales, ya pasó el retiro, entonces ahora que la gente como que también se empieza un poco como a asentar, quiero retomar, quiero retomar círculos, ya así sea presenciales o virtuales, porque en verdad los círculos me encantan, conectar con mujeres y escucharlas y que ellas, ¿sabes?, conecten con otras mujeres, porque no es lo mismo, ¿sabes?, estar con tus amigas que estar en estos espacios intencionales. Y como decía, el femenino es muy de la comunidad. Por cientos de años las mujeres nos hemos reunido en grupo a cantar, a bailar, a pedir, ¿sabes? A simplemente estar y compartir. Entonces es parte de nuestra naturaleza y definitivamente es muy sanador reunirnos en estos espacios intencionales y seguros donde nos podemos abrir y podemos compartir y podemos ser vulnerables. Así que, for sure, pronto va a haber más de eso. Sí, quiero. El año pasado fue mucho como de mi posparto y de acostumbrarme a ser mamá de dos, entonces mis cosas presenciales o en vivo estuvieron muy limitadas. Este año ya definitivamente es algo que quiero retomar y que quiero hacer más, Me ha más, más, encantado más. esta conversación. Te doy tantas gracias por tu tiempo, por tu sabiduría, por todo el trabajo que has hecho en ti para que lo puedas compartir con esta claridad a todas nosotras. Se me pasó la hora realmente volando, así que o sea, definitivamente te Sí, invitaré a un próximo porque creo que hay muchísimo, muchísimo más que compartir y de verdad que infinitas, infinitas gracias. Ha sido un verdadero placer. gracias gracias a ti por tenerme y considerarme en esta semana tan especial. De verdad que me siento muy honrada de que hayas querido compartir conmigo, especialmente como en honor a el Día de la Mujer. Y yo sé que el Día de la Mujer trae como muchos mixed feelings para muchas personas, para alguna gente es como la batalla que seguimos luchando, lo que no hemos logrado, lo que sí hemos logrado, pero yo estoy muy agradecida de darle como esto un poco de esta luz un poco más positiva contigo y con los eventos que tengo esta semana, de simplemente hablar desde la vulnerabilidad y la realidad y cómo las mujeres pues a nuestro camino individual también nos podemos seguir empoderando eh, para crear mejores realidades para nosotras mismas y eso luego naturalmente se expande, ¿no? Entonces, todo lo que hagamos por nosotras se va a expandir a las personas que tengamos cerca y a nuestras hijas, sobrinas, nietas o lo que sea, las generaciones que vienen más It adelante. ripples. Mil gracias. Te mando un abrazo El ripples, fuerte. exacto. Gracias a Bye ti. bye. Igual, thank you.